el primer profeta que vamos a ver es el profeta Ageo. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos hijos tuyos preciosos en ti. Gracias porque muchas cosas han pasado, pero aquí estamos. Y si seguimos, es porque tú, Señor, Padre, vives en nosotros, Padre. No hay otra forma, Señor, de haber continuado y seguir en el camino tuyo, Señor, porque nuestras fuerzas ya no estaríamos, Señor. Pero es tu Espíritu Santo el que nos da esa resistencia, Señor. El que nos da esa perseverancia. Y sabemos que nos falta mucho más, Señor, crecer en ti. Nos falta mucho más madurar en ti. Somos demasiado imperfectos, Señor, pero confiamos en que tú todo lo que empiezas lo terminas, Señor, y que la obra que iniciaste en nuestras vidas tú la vas a perfeccionar y descansamos en esa promesa tuya, Dios. Te pedimos que nos guíes en este estudio y nos ministres, por favor, y a medida que escuchamos tu palabra, que nos purifiques y nos limpies de toda maldad, de todo pecado en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estudiar este profeta que es pocas letras, pero pues es una palabra tremenda de Dios. Y bueno, si ustedes sacan su línea de tiempo, se van a dar cuenta que el último tiempo de la palabra de Dios, o sea, del Antiguo Testamento, es estaba tratando de encontrarlo, aquí se me perdió. Pero en el último, si ustedes sacan su hojita, se van a dar cuenta que el Antiguo Testamento termina en el tiempo de la restauración, ¿sí? Sí viene así porque no encuentro la hojita. Y estos profetas que vamos a ver, porque vimos profetas que profetizaron antes de que fueran a Babilonia. Profetas que estuvieron como Ezequiel, Daniel, cuando estaban cautivos. Ahorita ya no están más en Babilonia, ¿verdad que ya no? Retornaron a Palestina. Esa historia del retorno, ¿en qué libros se encuentran? Esdras, Nehemías, ¿verdad? Es el retorno. Pero estos tres profetas que nos faltan, que es Ageo, Zacarías y Malaquías, son los tres profetas que profetizan en el último tiempo del Antiguo Testamento, que es cuando la nación regresa a Jerusalén, a Palestina, regresa de los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor se los llevó cautivos 70 años? Y se cumplieron los 70 años que Dios les había prometido y regresaron a su tierra, regresaron a Palestina. Y Esdras estuvo de alguna forma dirigiendo, Nehemías también y Zorobabel. Fueron los tres líderes más importantes en este tiempo. Y durante este tiempo del retorno, donde reconstruyeron los muros que habían sido destruidos, donde reconstruyeron el templo que había sido reconstruido, se levantaron tres profetas ese tiempo: Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en ese contexto vamos a estudiar a Ageo, que fue el primer profeta de ese tiempo que le llamamos tiempo de restauración. ¿Por qué? Porque fue cuando el Señor los restauró a su tierra. Entonces este libro lleva el nombre de su escritor y su nombre significa día festivo o mi fiesta, mi fiesta. Es lo que significa el nombre de Ageo, mi fiesta o día festivo. Del autor y fecha, bueno, poco, así como la mayoría de los profetas, poco sabemos de ellos. Ageo fue contemporáneo de Zacarías. Estos profetas de los que vamos a hablar estuvieron simultáneamente siendo usados por Dios. Ambos son mencionados en el libro de Esdras. Vamos a ver, por ejemplo, para que ustedes vean. Ya hemos explicado que
el orden en el que está en la Biblia no es el orden cronológico, o sea, el orden en que están los libros ubicados no es el orden en que sucedieron los eventos. Y aquí vamos a regresarnos al libro de Esdras, capítulo 5, y vemos que Esdras, por ejemplo, está antes de Salmos, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, sabemos, y para eso tienen su línea de tiempo, que Esdras ya es de los últimos acontecimientos del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces es para que nos podamos ubicar. Ahí en el 1 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, que más bien es su abuelo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces ellos profetizaron Ageo y Zacarías. Estos dos profetas que estamos leyendo hoy, que son los últimos del Antiguo Testamento, tuvieron su ministerio en el tiempo en que estuvo Esdras, que fue el tiempo que le llamamos del regreso del pueblo de la cautividad. Entonces vamos a ver 6:14, Esdras 6:14. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Entonces, ahí vemos que durante el libro de Esdras ellos ministraron. Entonces, cuando ustedes lean estos profetas, pues ya van a entender que estaban ministrando cuando regresaron. Ahora, imagínense cómo era el sentimiento de regresar a su tierra. Por ejemplo, no voy a ir exactamente a ese lugar, pero hace muchos años, me fui un tiempo a una ciudad de Estados Unidos que se llama Alabama, bueno, estado Alabama. Y voy a regresar, si Dios quiere, a otra ciudad, pero es el mismo estado. Y en mis pensamientos como que me traen recuerdos, ¿no? Memorias de hace 20 años cuando estuve ahí, las vivencias, los pensamientos. Ahora imagínense, es algo muy tonto mi ejemplo, a comparación de ustedes, por ejemplo, cuando van a la mejor Erika, no sé, que creció en Hidalgo, ¿verdad? Cuando vas allá después de tiempo, pues me imagino que te vienen pensamientos, recuerdos de tu niñez, de tu infancia, de las cosas cómo han cambiado. Entonces, imagínense qué pasó en 70 años, qué sentimiento tendría este pueblo de regresar, pero imaginar, porque la generación más grande le tocó ver el templo de Salomón, o sea, lo esplendoroso de esos tiempos, porque Israel llegó a ser una nación muy espectacular. ¿Se acuerdan que era tan espectacular la nación de Israel que la reina de Saba viajó para conocer la sabiduría de Salomón y todo el reino? O sea, llegó a ser una nación esplendorosa. Y regresar después de todo lo que habían pasado y casi encontrar ruinas y encontrarla poblado de samaritanos y de otras nacionalidades y otras mezclas, yo creo que debería ser un sentimiento agridulce, le llaman, ¿no? O sea, de gozo por ver la restauración de Dios, pero también de tristeza de todo lo que se había perdido, sin sus muros, su ciudad destruida, no había templo. Y eso, en ese contexto, ministran Ageo y Zacarías. Entonces, dice que eran como un dúo dinámico, o sea, de Dios, que funcionaron como alentadores del pueblo para la edificación del templo bajo el liderazgo de Zorobabel. La fecha de Ageo es precisamente en el 520 a.C., el segundo año del rey Darío, y su ministerio solamente duró como 4 meses, fíjense. Fue un ministerio corto. Pero no se trata del tiempo que un ministerio dure o que algo se escriba, ¿no? Este es el ministerio que conocemos, pero supongo que Dios lo siguió utilizando. Pero lo único que Dios nos dejó plasmado, pues son más o menos 4 meses que estuvo Dios hablando a través de él. El contexto histórico dice, como resultado de la proclamación de Ciro de Persa, eso lo vemos en Esdras, vamos a ir para ir recordando. Es Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, en el primer año
de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino diciendo. Bueno, hasta ahí vamos a ver. Recordemos que el pueblo de Dios se fue cautivo a una nación que se llamó Babilonia, que era la potencia mundial, y estaba el rey más famoso, ¿verdad?, que siempre escuchamos, el rey Nabucodonosor. Y estuvieron ahí 70 años. ¿Y por qué dice por boca de Jeremías? Porque el profeta Jeremías, Dios ya había dicho a través de él que iban a estar 70 años. Ya hemos platicado que 70 años estuvieron ahí, no nada más porque Dios dijo 70 años, sino porque alguien se acuerda por qué. Por los años sabáticos, ¿verdad? O sea, se juntaron 70 años que no habían respetado, que no habían honrado, y fueron los 70 años que estuvieron ahí. Pero ya no aparece el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Ni aparece Babilonia, sino dice que Ciro no era rey de Babilonia, sino de Persia. ¿Por qué? Porque Babilonia ya había sido derrocada precisamente por Persia. Así hoy en nuestros días vemos cómo cambia el mundo geopolíticamente. Se levanta una nación contra otra y otra es el imperio sobre otro y hasta nuestros días sigue sucediendo esto. Entonces, cuando Dios llevó a su pueblo a Babilonia, posteriormente Persia conquista Babilonia y ahora el pueblo de Dios estaba bajo el gobierno de Persia. Y se acuerdan que todo esto Dios lo profetizó, lo dijo a través de su profeta Daniel y se cumplió. Y entonces Dios es el que mueve los corazones. Por eso Proverbios dice que en la mano de Dios está el corazón del rey. O sea, a veces nuestros jefes, a veces la gente que nos gobierna, a veces la gente aparentemente de la que dependemos, nos da temor y queremos quedar bien con ellos y todo nuestro enfoque es hacia ellos. Y digo, yo creo que hay que ser atentos y responsables, pero no olvidemos que al final de cuentas el corazón de esas personas que tienen cierto dominio sobre nosotros, que nos tenemos que someter a esas autoridades, esas personas, sus corazones, sus voluntades, ¿en manos de quién están? De Dios, ¿verdad? Y Dios, a pesar de que este varón no era un rey de su pueblo, Dios despertó el espíritu. Vemos cómo Dios dirige todo el rumbo de la humanidad. O sea, las cosas que pasan no es una casualidad. Ustedes se acuerdan que en el año 2018, un presidente que es un presidente bastante controversial de Estados Unidos, yo creo que el más controversial de su historia, que fue Donald Trump, de repente agarra y dice, voy a mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿se acuerdan? Porque antes no es una forma de reconocer que Jerusalén es la capital de Israel. No es que se le ocurrió, sino que Dios despierta los corazones para el cumplimiento de todo lo que Él tiene en su tiempo y en su historia. Y entonces, dice el versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, entre paréntesis, Él es Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces aquí un rey pagano está reconociendo que ese es el lugar que Dios había dicho para la adoración. Y así un día va a suceder algo, que se van a mover los corazones y se va a mover lo que se tenga que mover para que ese templo que está en Jerusalén y que está destruido y que solamente queda un muro que se le conoce como el muro de los lamentos, ese templo que ya no existe, porque este templo que derribó el rey de Babilonia fue reconstruido en el tiempo de Esdras, fue reconstruido, es lo que vamos a ver hoy, fue reconstruido y posteriormente
como unos 20, 40 años, no recuerdo, antes de Cristo, fue remodelado por Herodes. Todavía Jesús nació y vivió y todavía seguían mejorando ese templo. Lo curioso es que todavía no terminaban, era tan importante para ellos ese templo, todavía ni terminaban realmente todo cuando ese templo en el año 70 fue destruido por el emperador romano Tito. Y de ahí, desde el año 70, no ha habido templo. Hasta hoy no hay templo. Pero sabemos, y lo vimos en el libro de Daniel, que va a construirse otra vez ese templo, pero que es un conflicto que se construya porque la zona donde se tiene que construir es una zona religiosa para, digamos, para los que se oponen al judaísmo. Entonces es muy controversial ese tema, pero se va a hacer. Y así como Dios despertó y movió las cosas para que se hiciera, así va a suceder también en un futuro muy próximo, más próximo de lo que quizá nos imaginamos. Entonces, este es el contexto histórico. Dice en su hojita, se le permitió a Israel regresar de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo civil de Zorobabel y de guía espiritual Josué como sumo sacerdote. Estos dos eran el primer grupo que regresó a Jerusalén y había dos líderes, como un líder civil que fue Zorobabel y el sumo sacerdote o el sacerdote Josué, sumo sacerdote Josué, que era como el guía espiritual. Ellos dos regresaron con el primer grupo a volver a reedificar. Podemos establecer la cronología de este periodo. Aquí les puse un resumen que puede ser de bastante ayuda para entender los sucesos. En el año 536 antes de Cristo, 50,000 judíos retornaron a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel. Fue el primer grupo que salió de la cautividad. En el año 536 antes de Cristo, en el séptimo mes, habían edificado el altar y ofrecido sacrificios. O sea, edificaron el altar, pero no había templo, pero empezaron edificando el altar. En el segundo mes del año 535, y otra vez les pregunto, ¿por qué vamos de más a menos? Porque así ya explicamos, ¿verdad? Nuestros hermanos nos explicaron que antes de Cristo, antes de que Jesús naciera, los años van de más a menos. Y a partir de que Jesús vino, van de menos a más, ¿verdad? El próximo año no vamos a decir, el próximo año 2021, no vamos a decir 2021, es 2023, ¿sí? Pero antes de Cristo, en lugar, o sea, el futuro se contaba como al revés, ¿no? Espero no confundirlos más. En el segundo mes del 535 antes de Cristo empieza el trabajo del templo y poco después se paraliza. Si ustedes recuerdan, y no lo vamos a ver ahorita porque es un capítulo completo, pero ustedes pueden revisarlo en Esdras, capítulo 4, 1, 24, empiezan a construir el templo y viene un grupo que eran los samaritanos, ya vimos que eran mezclas de diferentes naciones. La primera estrategia de ellos fue unírseles. Bueno, no unírseles, más bien intentar unírseles. Ellos llegaron, según con muy buenas intenciones, y le dijeron, queremos edificar con ustedes. ¿Se acuerdan de esa historia o no? Si no, léanla, por favor. Pues ya no me detengo porque se pasa el tiempo. Pero querían edificar con ellos. Y muy correctamente dijeron, Zorobabel, no es correcto que ustedes edifiquen con nosotros. Y lo hemos aplicado mucho el movimiento de ecumenismo, ¿verdad? Que la gente dice, vamos a unirnos, es el mismo Dios y lo importante es a quién adoramos y lo importante es que estemos unidos. Y lamentablemente, obviamente nosotros aquí no sabemos quién es salvo, por sus frutos los conoceréis, pero realmente el que sabe cómo estamos cada uno de nosotros es Dios, ¿están de acuerdo? Nosotros vemos una apariencia, Dios sabe cómo vivimos cada uno de nosotros, pero en muchos lugares me ha tocado ver que llega gente a alguna congregación y ni siquiera los conocen y ya están sirviendo. No sé si ustedes han visto algo así. O sea, claro, te puedes equivocar, por supuesto. Nadie sabemos, ¿no? Lo ideal y lo que necesitamos es ser guiados por el Espíritu Santo todo el tiempo, hermanos, pero yo creo que no hay nadie en el servicio de Dios que sea perfecto, que nunca se equivoque.
pero creo que sí debe haber un temor a Dios y buscar la dirección de Dios. Pero muchas veces llega gente a la congregación, a una congregación y por alguna razón, ¿verdad? Luego ya están al frente, están sirviendo, están en alabanza, están en un ministerio, sin realmente esperar a que esa persona dé fruto. Y todavía he visto más, por ejemplo, cuando alguna persona del medio del espectáculo o algún político famoso se convierte a Cristo, como es muy famoso, ya está predicando y ministrando y lo traen en eventos para acá y para allá. Y vemos que Dios es un Dios santo, que no le gustan las mezclas. Y que a veces nosotros decimos en el afán de ayuda, porque a veces en la necesidad que tenemos, ustedes han visto en esa congregación, son pocos los que sirven, ¿no? Somos pocos, pero todavía más pocos los que están sirviendo en alguna área. Y a veces por la necesidad de que se involucre más gente y servir, empieza uno a aceptar, ¿no? No sabes ni quién es, ni qué armas porta, entonces es un buen ejemplo se los recomiendo que lo lean, sobre todo aquellos que están en un servicio a Dios, que sean servido a Dios, les recomiendo que lean detenidamente Esdras 4 y que Dios les ministra su corazón, porque creo que en otro momento podríamos nosotros juzgar y decir, ay, pero qué religioso no Esdras, ¿por qué no les dio chances si ellos tenían ganas de servir? Entra un humanismo, ¿sí? Un humanismo a nuestra mente, que no es de parte de Dios. Y luego, como no los dejaron servir, ¿se acuerdan qué hicieron? Empezaron a sobornar a gobernadores en contra de ellos y luego hicieron una carta al rey Artajerjes diciéndoles que ellos antes habían sido muy poderosos y que el pueblo de Israel había conquistado otras naciones. En pocas palabras les dijeron, es gente peligrosa. Si tú dejas a ese pueblo construir otra vez sus muros, al rato ellos se van a volver en tu contra, al rato ellos van a hacer una rebelión. Y entonces el rey Artajerjes se puso como que a estudiar la historia y dijo, no, estos, porque se acuerdan que habían tenido momentos en la historia de Israel que los pueblos le tenían temor, escuchaban del Dios de Israel y decía que sus corazones desfallecían ante el Dios de Israel. Y entonces dijo, sí, son un peligro, si yo les doy chance de que hagan sus muros, se me van a venir en mi contra. Y entonces mandó detener, dijo, sí, detengan la obra. Y estos abusivos, fíjense, los primeros que querían unírseles a trabajar con ellos, como no les funcionó, cuando el rey Artajerjes dijo que paren la obra, dice la Biblia que fueron hasta con violencia a detener la obra. De tal manera que la obra se paralizó, hermanos, 16 años. 16 años ya no ya habían regresado algunos, pero ya se había quedado nada más el altar de sacrificios, a lo mejor los cimientos, ¿sí? Como cuando pasas y ves una obra que dices casa en obra negra le llamas, ¿no? Que algo pasó, ya no hubo dinero, algo sucedió, ya se quedó ahí, así. Imagínense, 16 años. Ahora, ¿por qué Dios levanta a Ageo? El libro de Ageo es un libro en el que Dios no está contento con su pueblo. Porque hagan de cuenta que hubo esa oposición, pero después pasó el tiempo y ellos siguieron tranquilos. Hagan de cuenta como cuando vino el COVID, ¿no? Híjole, se paralizó aparentemente la obra. Ya no van a las congregaciones, ¿no? Pero les voy a decir algo. Nuestro viejo hombre siempre se acomoda. Y quien diga que no es cierto, lo dudo. Lo dudo mucho. Porque a muchos se nos hizo más cómodo, ¿no? Estar ahí. De tal forma que hoy vemos que mucha gente ni ha regresado a las iglesias. Y lo escucho por muchas partes. No ha regresado o regresa de vez en cuando porque, bueno, cuando no puedo lo veo desde la comodidad de mi casa, ¿no? Yo trabajo desde mi casa, gracias a Dios. Tengo esa bendición. Pero en los trabajos en donde tienes que ir, no me imagino diciéndole a tu jefe, hoy trabajo desde mi casa, ¿no? Hoy tomo la junta desde
mi casa, no, que tu casa ni que nada. Tienes que venir a trabajar, ¿no? Entonces, para el trabajo, hermanos, hacemos un esfuerzo, y díganme si no, tremendo, tremendo. Sábados, madrugadas, domingos, urgencias, ¿no? Díganme ustedes, creo que la mayoría de ustedes son personas trabajadoras, responsables. Yo recuerdo, en el caso de mi papá, yo mi primer trabajo después de que me gradué, tuve una situación muy complicada en el trabajo y renuncié. En el 2015 yo estaba de viaje de trabajo y me manda un mensaje a mi papá y me dice, ¿qué crees? ¿Te acuerdas tu ex jefe de tal lugar donde trabajabas? Y dijo, sí, dijo, salió en las noticias nacionales. Pues, ¿qué pasó? Lo acusaron de esclavitud, no de explotación, esclavitud. Robaba jóvenes de los ranchos, los robaba literal y los llevaba a trabajar a sus establos o ganados donde tenía ganadería y lo metieron a la cárcel. Porque me maltrataba mucho ese jefe. Y yo renuncié. Y siempre me sentí mal, mucho tiempo me sentí mal, porque decía, yo no puedo trabajar, yo no aguanto un trabajo, yo me sentía muy mal porque tuve un papá que les voy a decir algo. En todo el tiempo que él trabajó secularmente, no recuerdo, y tengo muy buena memoria, más de pasado, excelente memoria. Les voy a decir, excelente memoria. Que haya faltado un día a trabajar. Y mi papá trabajaba hasta Hidalgo, Pachuca, bueno, ahí conoce, de Ciudad de México, todos los días manejar allá. Y aparte era uno de los pastores de la iglesia y tenía cargos en la iglesia. Yo no me acuerdo que hayamos faltado a la congregación ni un domingo, ni entre semana. Entonces a mí me pesaba mucho pensar en mi papá. Yo sentía, yo no puedo, ¿no? Pero el punto que les quiero decir es, para las cosas del mundo, ahí no faltamos. Te duele la cabeza, te cortes el pie, lo que sea, no va, o sea, no faltas. Pero en las cosas de Dios, pues es que es para Dios. Él me entiende. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque quiero que entiendan que este fue el contexto en el que mandó Dios a Ageo. No lo mandó nada más a animar al pueblo que estaba desmotivado, sino lo mandó a exhortar al pueblo, porque ustedes van a ver, y si leyeron Ageo, era un pueblo que estaba viviendo para sí mismo. Era un pueblo que tenía sus casas, sus cosas personales en gran prosperidad. Dice que sus casas arregladas, ya habían edificado, ya se habían establecido, ya tenían comodidades. Bueno, ya habían avanzado, prosperado, pero todo su enfoque era ellos mismos y ya no les importaba que la casa de Dios no existiera, sino que decían, vamos a hacer sacrificios, porque es lo que hacían, el altar sacrificios, pero sin templo, ¿sí? Y ya se la llevaban así. Entonces Dios, en el profeta Ageo, está molesto Dios, porque no estaban nada más desanimados, sino tenían otras prioridades y Dios no era su prioridad. Dios no era su enfoque. Eran ellos mismos y pasarla bien y estar cómodos y edificar para ellos. Y se conformaban con ir a hacer los sacrificios y ahí medio lo que Dios pedía, pero no había ningún esfuerzo, ningún interés en reedificar ese templo. Y por eso Dios no está contento. Y 16 años estuvo así. Y entonces llega Ageo. Más o menos entendemos el contexto esto, ¿verdad? Entonces, inciso D, en el primer día del sexto mes, del 520 a.C., el mes de septiembre, Ageo hace un llamado a edificar. El primer día del sexto mes, creo que ahí tienen una línea, ¿no? 520, el año 520. Ageo hace un llamado a edificar. 16, entre paréntesis dice 16 años después. Y luego viene una serie de incisos.
donde ahí vamos a ver cómo fueron las profecías entre Ageo y Zacarías, porque ministraron en el mismo tiempo. El día 24 del sexto mes empieza la construcción del edificio. O sea, en el inciso D, ahí empieza la primera palabra de Dios a través de Ageo. En el año 520, Dios usa a Ageo y les hace un llamado a edificar y reempiezan otra vez, 16 años después, a edificar el templo. El día 24 del sexto mes empieza la construcción del edificio. El 21 del séptimo mes, o sea, en octubre, acuérdense que el calendario judío no es el mismo calendario que usamos nosotros, Ageo lanza su segundo llamado. El octavo mes, o sea, en noviembre, Zacarías, que es el otro profeta que vamos a estudiar hoy, pronuncia su primer mensaje. ¿Ven cómo más o menos como se intercalan Ageo y Zacarías? Noveno mes, diciembre, en el día 24, Ageo hace al pueblo su tercer y cuarto llamado. El día 24 del 11º mes, o sea, febrero, Zacarías tiene visiones. Inciso E dice, en el cuarto día del noveno mes del año 518, o sea, diciembre, Zacarías recibe visiones de parte de Dios. En el tercer día del mes duodécimo, o sea, marzo del año 516, completan la edificación del templo. Ahí terminan hasta el año 516. Desde que empezaron la construcción del templo hasta que terminan, ¿cuántos años pasaron? Desde que empezaron, no desde que reiniciaron. 20 años, ¿sí? Pero de esos 20 años, 16 años se quedaron paralizados. Si ahorita piensan que voy muy rápido, lo bueno es que tienen las hojitas y pueden leer con más calma, checar las citas en su casa. Luego dice en el inciso H, en el año 555 a.C., Esdras llega a Jerusalén y empieza algunas reformas. 55. Y en ese mismo año, más adelante, Nehemías empieza la construcción del muro. Este es el periodo de Malaquías. O sea, cuando el próximo mes, si Dios quiere, que vamos a ver el último profeta, Malaquías estuvo profetizando durante la reconstrucción de los muros, ¿sí? Y Ageo estuvo profetizando durante la reconstrucción del templo, ¿sí? Primero se construyó el templo y posteriormente los muros. Entonces, Nehemías empieza la construcción del muro, ese es el periodo de Malaquías. Entonces, de tal manera que Ageo, Zacarías y Malaquías profetizaron al remanente que había quedado después del exilio. ¿Cuál es el exilio? Pues cuando habían sido echados fuera o llevados fuera a Babilonia. Dios mandó a Ageo no solo para alentar al pueblo a reconstruir el templo. No solo Dios usó a Ageo para decir al pueblo, despierten, hay que reconstruir el templo para el Señor, sino también para reordenar ¿qué creen que va ahí? Sus prioridades espirituales. Como resultado, el templo fue terminado 4 años más tarde, dando en total, pues dijimos 20 años desde que lo iniciaron. O sea, realmente imagínense en cuánto tiempo pudieron haber acabado la construcción si hubiera sido seguido. 4 años. 4 años. Entonces, el bosquejo de este libro, vamos a verlo así. 4 mensajes. Ageo dio 4 mensajes, su ministerio duró 4 meses. Eso es el bosquejo. Vamos a ver el primer mensaje, qué fue el segundo, qué dijo en el tercero y qué dijo en el cuarto. El primer mensaje, el mensaje de septiembre iba dirigido a las manos del pueblo. Les decía, actuad. A lo mejor no usó esa palabra, pero es lo que estaba diciendo. Vamos allá, Ageo capítulo 1. Actuad. A veces, hermanos, usamos ese versículo y está bien usarlo. ¿Han escuchado ese versículo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios? Pero hay veces
que lo aplicamos cuando no hay que estar quietos, hay veces que hay que actuar, ¿sí? Hay un tiempo para estar quietos y hay otro tiempo para actuar, y este era un tiempo de actuar. ¿Cómo sabemos? Pues porque fíjense cómo dice en el versículo 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Subid, levántate, sube al monte, trae madera, reedifica. Lo podemos aplicar a mi vida con Dios. ¿Cómo está mi vida con Dios? Porque ahora en este tiempo sabemos que Dios no habita en templos de manos. O sea, este lugar no es donde Dios habita. Aquí se reúne la iglesia de Dios, pero no es la iglesia este lugar físico. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Les voy a dar un ejemplo. Hoy día creo que la gente, en la mayoría de la gente, porque no nada más son mujeres, hombres también, que me ha tocado conocer hombres, papás, padres de familia, no crean que solteros o jóvenes, no, padres maduros de edad y todo, que se han hecho cirugías estéticas, no nada más las mujeres, sino los hombres. Ahora, yo no digo que esté mal o que esté bien, cada quien sabe por qué o la razón, lo que sea. A lo que voy es de que hay tanto énfasis, por ejemplo, en el físico, tanto énfasis en cómo me veo yo, pero poco énfasis en cómo está mi relación con Dios. Yo soy templo de Dios. Hay mucho énfasis a veces, bueno, en nuestra casa, qué bueno que Dios nos prospere con una buena casa, con un carro. Pero el problema es que a veces estamos más ocupados en eso que en cómo está mi casa, cómo está el templo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cómo está? Está destruido, dice mi Dios. Mi casa está desierta. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Sube al monte. Me acuerdo que hace 2 domingos, estuvo la hermana Beth aquí y ella hablaba de subir al monte, ¿verdad? ¿Y qué es el monte? Intimidad, ¿verdad? Un lugar a solas, un lugar que cuesta subir, pero estás a solas y estando en el monte tienes una visión que no tienes en el valle. Allá, subir al monte, sube al monte, dice Dios. O sea, primero mi relación con Dios. Trae madera, sacrifica, reedifica la casa. Y cuando tú haces eso, dice el Señor, pondré en ella mi voluntad. Qué hermoso. No se trata nada más de decirle al Señor que se haga tu voluntad, sino que Dios pone en ella su voluntad. O sea, no nada más Dios te dirige, o sea, Él hace que andes en su voluntad y que yo ande. Pero ¿cómo lo puede hacer si nuestra casa espiritual, el templo que somos, está destruido, está paralizado? A lo mejor un día venimos al conocimiento de Dios, pero no ha habido un crecimiento. Así estaba el pueblo de Dios. Habían regresado, pero no había un crecimiento, no había una edificación, no había un progreso. Se regresaron y así se acomodaron. ¿Y qué pasaba? Fíjense lo que estaba pasando. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí está diciendo por qué está pasando esto. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué está diciendo Dios? Hay escasez. Cuando no llueve hay sequía. Y si hay sequía, se muere el ganado. Y si se muere el ganado, no hay que comer. Entonces vino sobre ellos
una escasez. Vino sobre ellos escasez. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9, el 9, porque cada uno corre a su propia casa. ¿Y mi casa cómo está? Dice, desierta, desierta. Por eso buscas y no encuentras. Hay personas que están trabaje y trabaje y le buscan por allá y le buscan por acá y están afanados y no ven cómo llegar, no ven cómo salir adelante. ¿Por qué? Porque sus prioridades están mal acomodadas. Hermanos, nuestra prioridad número 1 es Dios. Él es nuestra prioridad número 1. O debe ser. Y cuando Él no es mi prioridad, cuando Él no es lo primero. Ahora, yo estoy hablando de Dios. Dios es más que el servicio a Dios. Sí, tienen una relación, por supuesto que tienen una relación. Pero hay gente que tiene el servicio a Dios antes que al mismo Dios. No tiene una relación con Dios. Hacen cosas, hacen el ministerio y allá. Y hay gente, hermanos, que su ídolo se vuelve el ministerio. La iglesia, el predicar, el servir, el hallar para acá, es su Dios. Hermanos, somos idólatras por naturaleza, por eso tenemos que tener cuidado. Hay gente que su ídolo se vuelve el trabajo. Es su ídolo, es su prioridad, es su todo. Es a lo que más le invierten tiempo, dinero, dedicación, el trabajo. Hay quien su Dios es su propio cuerpo, ¿sí? 4 horas o 3 horas en el gimnasio. ¿Han visto esa gente? Religiosamente, llueve, truene o relampaguee. ¿Saben que hay gimnasios, no sé si en Saltillo, pero en otras partes, que están abiertos 24 horas? 24 horas. Yo me imagino si hay una iglesia abierta 24 horas para que la gente, bueno, a lo mejor no es sabio porque a lo mejor entran a robar, pero siento que aunque fuera, a veces nosotros no estamos en una iglesia, podemos orar en nuestra casa, pero a veces decimos, no, ya estoy bien cansado, no tuve tiempo. ¿Y cómo hay gente que si no le da tiempo de ir al gimnasio, ahí te los topas? Bueno, yo no voy en el gimnasio ni a las 10 de la mañana, pero se los topan a las 3 de la mañana, o sea, qué afán, ¿sí? Hay gente que su ídolo es su carrera, su ídolo es su esposo, su esposa. Se vuelve, hay personas que no siempre es su ídolo, pero hay relaciones que son muy buenas entre esposo y esposa. No todas las relaciones son tan buenas, pero hay gente que encuentra casi como dice el mundo, que no existe, pero su media naranja, pero también llega a ser tan peligroso, ¿saben? Porque su mundo es esa persona. No tienen otro mundo más que esa persona. Viven y se desviven, están enamoradísimos de esa persona. Y ¿saben? Llegan a amar más a esa persona que a Dios mismo. O los hijos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque somos idólatras, todos somos. Entonces, es algo que todo el tiempo tenemos que rendir a Dios porque tendemos a poner algo, a alguien, aún nosotros mismos podemos ser nuestro propio ídolo. Yo primero, yo después y al último yo. Y eso es idolatría delante de Dios. Y entonces este pueblo, hermanos, tenía mal sus prioridades. Sí, llegaron a prosperar mucho, pero llegó un punto en el que nada les salía bien. Nada les salía bien. Por eso a veces vemos a gente en escasez. Hay gente que pasa escasez por prueba, porque Dios está tratando con ellos. A veces por castigo, o a veces porque Dios nos prueba. Pero a veces, hermanos, es la consecuencia de que Dios nos quiere enseñar que no es Él nuestra prioridad. Y aquí era lo que estaba pasando. Todo su dinero, su trabajo, su afán estaba hacia sus propias casas, la casa de Dios olvidada, y llegó un momento en que seguían buscando y trabajando y nomás nada les salía. Y en lugar de dinero había hambre, y Dios les explica la razón por la que estaba pasando
esa escasez. Siempre en nuestra vida cuando nos pasen cosas necesitamos escudriñarlos. Nunca permitas que alguien te diga la razón, porque la razón Dios te la va a decir a ti si tú le preguntas. ¿Qué está pasando conmigo, Señor? ¿Te desobedecí? ¿Es una prueba? ¿Estás tratando conmigo? ¿En qué estoy mal? ¿Qué hice? Porque a veces Dios prueba, como a Job, pero a veces son tratos de Dios con nosotros. Y tenemos, siempre que pasamos algo, tenemos que permitir que el Señor nos diga, así como aquí Dios le estaba explicando a su pueblo la causa de la situación en la que estaban viviendo. Entonces, básicamente les dice actuad, ¿sí? Actuad, trabajar, es tiempo de trabajar, es tiempo de moverse. El pueblo había abandonado la edificación de su templo y después de 16 años estaba sin terminar. Su excusa, ¿cuál era su excusa? No ha llegado aún el tiempo. Fíjense lo que decían. Vayan ahí al versículo 2, la excusa. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, fíjense, aquí está, Dios está diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Sí lo están viendo en el versículo 2? El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, trabajas y no te alcanza. Es que la inflación está al 7% como nunca antes. Hermano, tú no eres cualquier persona, tú y yo no vivimos de acuerdo al mundo, ¿sí? No vivimos. El dar el diezmo es un ejemplo. Hermanos, hay gente que dice, yo no diezmo porque no tengo. No diezmo porque gano poquito. Yo te quiero preguntar de esa mujer que dice que Jesús estaba viendo lo que depositaban y pasó una mujer que tenía ¿cuánto? ¿2 qué dice? 2 blancas. ¿Y era el 10% lo que dio? ¿El 20%? ¿El 50%? El 100%. Dice, era todo su sustento. Ahí tienen a Noé, que venía con pocos animales a poblar la tierra. ¿Y qué hizo? ¿Fue lo primero que hizo con los animales? Los sacrificó. No dijo, ay, ¿y luego cómo le vamos a hacer? Son bien poquitos y no hay. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Estás diciéndole, yo no dependo, Dios, de mi sueldo. Yo no dependo de mi trabajo. Yo no dependo de la economía de México. Yo no dependo ni de la 4T ni del presidente. Señor, yo dependo de ti. Ese es el corazón que Dios quiere. Y este pueblo, no. Y la excusa que tenía era, no ha llegado el tiempo. Fíjense cómo aún como cristianos nos justificamos bíblicamente. ¿Pero por qué esto? Porque no es mi tiempo. No es mi tiempo. Todavía no es el tiempo de Dios. Y eso es lo que decían. Y el Señor dijo, ¿es tiempo de qué? Actuar. Es tiempo de hacer. Es tiempo de moverte. No es tiempo de que estemos conformes en nuestra casa. Hermanos, no es tiempo de que estemos dormidos. No es tiempo de que estemos enfocados en nosotros mismos. Sé que es difícil. A mí se me hace difícil y yo sé que a ti se te hace difícil, pero Dios nos está hablando. A mí Dios me está hablando antes que a ti. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo. No es tiempo de estar enfocados a lo que la gente está enfocada. Si hay alguien que sabe en qué tenemos que enfocarnos y hacia dónde vamos, somos nosotros. Entonces enfoquémonos en Dios y dejemos de ver a nosotros mismos, que era la situación que estaba pasando este pueblo. Y les da el consejo. Dice, el pueblo había abandonado la edificación de su templo. Bueno, eso ya lo dije, ¿no? El consejo de Dios para ellos fue subid al monte, reedificad la casa. El tercer punto dice, el Señor entonces levantó
el ánimo de Zorobabel y de Josué. Esta pareja de siervos piadosos llevaron al pueblo a terminar la edificación del templo. Josué y Zorobabel eran hombres de Dios. Josué era un sumo sacerdote, pero también eran hombres. Y Dios los reanimó a ellos para volver a redirigir al pueblo a hacer la obra. Ese fue el primer mensaje. El segundo mensaje que dio Ageo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 9, dice: en el mes séptimo, versículo 1, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a poner que les dijo, ahí está muy chico, cobrad ánimo. Pero también pueden poner ahí, y ahí no les deje espacio. Aparte de cobrar ánimo, les dijo: esfuérzate. Esfuérzate, cobrad ánimo. Y, ¿qué otra palabra hay ahí de mandato? Y trabajad. ¿Sí? Esfuérzate, cobra ánimo y trabajad. Versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Escuchen esta palabra, hermanos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Vamos a verlo en la conclusión final. El mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, o sea, Cristo con D mayúscula. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense cuántas veces Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, a pesar de la insignificancia del templo, este templo que habían hecho, cuando nosotros lo leemos en Esdras, no lo busquen, pero ustedes pueden leerlo en Esdras capítulo 3, dice que cuando echaron los cimientos, los más jóvenes se alegraron, pero los más viejos lloraron, porque veían que el templo que estaban haciendo no se parecía al esplendor y el lujo que tenía, la magnificencia que tenía el templo de Salomón. Entonces, a los que habían visto el templo de Salomón les causaba tristeza, parecía insignificante. Hermanos, nada que sea para Dios es insignificante. Nada. Nada. Hay gente que lo invitan a predicar y dicen, y me consta, ¿cuánta gente va a ir? Por si no, no voy. Es cierto esto que le estoy diciendo. Es cierto. ¿Cuántos van? Jesús, hermanos, nuestro Señor, fue con una samaritana, que para empezar era samaritana y luego era repudiada porque quién sabe con cuántos maridos había estado y que con el que estaba no era el marido y era la escoria de la sociedad. Con ella fue. Lo que Dios hace nunca es insignificante, pero nuestros ojos califican, ¿sí? Nuestros ojos califican, ay, ese templucho, ¿no? Allá hay una cosa tremenda y luces y gente y bueno, hermanos, si está eso y está Dios, qué bueno, pero si está todo eso y no está Dios, no sirve. Puede haber dos personas, como recuerdo hubo dos hombres en la cárcel,
2 hombres que parecían insignificantes, 2 hombres que parecían unos locos, que los pusieron en unos cepos en la cárcel. Y esos hombres se llamó Pablo y Silas. Y esos hombres empezaron a cantar en el lugar más tremendo. Yo creo que los pusieron, dice que hasta en lo más recóndito de la cárcel, como los peorcitos, ¿no? De máxima seguridad. Y ahí empezaron a alabar a Dios y tembló, se conmovió el mundo espiritual. Entonces, ellos decían, parecía insignificante y se desanimaban. Hermano, a lo mejor tú das clases con los niños y de repente llegas a dar clase y tú traes tus dulces y traes tu clase súper preparada y llegas a dar clase con los niños y ¿sabes qué? Nada más vinieron 2. Y tú te trajiste como 15 trabajos manuales y 15 dulces y 15... No te desanimes porque nada de lo que haces para Dios y con Dios es insignificante, nada. Pero ellos se desanimaban. Entonces aquí Dios los alienta y les dice que no se desalienten, que de Dios es todas las cosas, mío es el oro. O sea, le está diciendo Dios, yo no quiero lujos. Mío es todo. A lo mejor ellos querían ver como esa casa de Salomón con oro acá. Y dice Dios, a mí no me sirve, yo soy dueño de todo. No te preocupes porque tú pareces insignificante. Yo quiero tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El corazón para Dios, Señor, dice David, de lo recibido de tu mano te doy. Señor, es todo lo que tengo. Esas 2 blancas, esas 2 moneditas de una mujer que se veía pobre o se explica que era pobre. ¿Cómo movió el corazón de Dios? Porque muchos a lo mejor pudieron dar 10,000 veces más que ella, pero dieron lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Y dice Dios, yo soy dueño de todo. Yo soy dueño de todo. Lo importante, dice Dios, es que vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa. Les está diciendo, esto que ustedes están haciendo no es una obra cualquiera, porque yo tengo planes para el futuro, hermano. Dios tiene planes para el futuro y ¿sabes? Dios tiene planes con la nación de Israel y Dios tiene planes porque Él va a establecer su templo milenario también en el libro de Ezequiel y Él les está diciendo, este templo que para ti es insignificante, yo tengo planes para este templo. Lo que tú estás haciendo ahorita que te parece insignificante va a ser algo tremendo. Y en ese mismo templo que para ellos es insignificante, ahí estuvo Jesús de Nazaret. Y es lo que le quita la insignificancia a todo. Porque todo lo que pueda tener un valor, si no está Él, no vale nada. Dice, ese el mensaje fue el segundo mensaje. Mensaje tercero. Los sacrificios ofrecidos sobre el altar eran inmundos. Capítulo 2, versículo 10. Fíjense en lo que dice. Vamos a leer desde el 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 vendían
Venían, al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Les está diciendo, ten cuidado, porque tú no puedes santificar lo inmundo. A ver si les pone un ejemplo. Si algo santo toca otra cosa, automáticamente la otra cosa es santificada. ¿Y qué contestaron? No. ¿Sí? Pero si alguien tocaba un cuerpo muerto, esa persona era inmunda. Y si esa persona inmunda tocaba otra cosa, la otra cosa, ¿qué pasaba? Se hacía inmunda. Entonces, no aplica igual. Tú, algo santo, no puedes santificar otra cosa. ¿Sí? Es como cuando Dios dice algo muy claro. Vamos a poner un ejemplo, el Halloween, ¿no? Lo quieren cristianizar ahora el Halloween. ¿Sí? Que para que no se vayan los niños a otras cosas. Ahora nos vamos a vestir de Pablo y de Pedro y de Jonás y vamos a tener una fiesta de Halloween en la iglesia. ¿Sí? Un ejemplo, no se me ocurre otro ejemplo, pero o vamos a poner otro ejemplo. Si tú sabes que los tamales que te dieron, si tú estás consciente, porque a veces te los puedes comer sin saber, pero si estás consciente que esos tamales se los ofrecieron a los ídolos y oras por ellos, ¿los vas a santificar? No. Por causa no que los ídolos sean algo, pero sabes, por causa de tu conciencia, que no es agradable a Dios. Pero está diciendo, tú no puedes santificar lo que está en maldad, tú no puedes santificar lo que está en pecado, pero si tú estás en pecado, contaminas lo demás. ¿Sí ven esas reglas como opuesta? Tú no puedes santificar lo demás, pero si tú estás mal, contaminas lo demás. Entonces, esto es bien tremendo para todos los que servimos a Dios. Es de temer, porque les dice Dios, antes de que pongas piedra sobre piedra, antes que hagas cualquier servicio para mí, asegúrate que no estés en pecado. Ahora, ¿caemos en pecado? Podemos caer en pecado, por supuesto, podemos arrepentirnos, pero si vivimos en pecado, si estamos en pecado, sabemos que estamos mal delante de Dios y estamos sirviendo a Dios, hermanos, qué temor, qué miedo, ¿verdad? Por eso no hemos sido consumidos. Dios no quiere. Y pecado son muchas cosas. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y por eso Dios les dice, ten cuidado, les habla la santidad. Antes de que empieces a construir, no nada más es construir, ay, vamos a hacerlo. Pero si estás robando, si estás mintiendo, si no estás caminando bien, dice el Señor, medita antes de que empieces a hacer algo para mí. No sirve, dice el Señor, contaminas todo. Entonces, dice el último punto, si reanudan la reconstrucción del templo, Él les bendeciría. ¿Sí? Pero creo que me salté algo que tienen que escribir, ¿verdad? Ok, en esa dice, los sacrificios ofrecidos sobre el altar serían inmundos mientras el templo permaneciese en ruinas. O sea, les está diciendo Dios, tú vienes y sacrificas, pero yo no te acepto sacrificios porque no has puesto a construir el templo. O sea, no creas que acepto a Dios cualquier cosa. Ya se habían acostumbrado a darle a Dios lo que les sobra y dice Dios, no los acepto. Por medio de 2 preguntas, Dios les hace entender que el santo no imparte santidad a los demás, pero el que es inmundo comunica inmundicia. O dicho de otra manera, la obra y adoración, ahí van a escribir, no santifican el pecado.
La obra y la adoración no santifican el pecado, pero el pecado contamina la obra y la adoración. Pareciera un trabalenguas, pero tiene sentido. La obra y la adoración no santifican el pecado. O sea, les está diciendo Dios, tú puedes ofrecer todos los sacrificios, pero no son aceptos a mí porque estás en pecado. ¿Por qué el pueblo estaba en pecado? Porque no tenían sus prioridades bien, porque no era Dios la prioridad. Y la evidencia de que Dios no era la prioridad es que el templo no se había construido y todo su esfuerzo, sus recursos estaban hacia ellos mismos. Pero el pecado contamina la obra y la adoración. Ese fue, ¿qué mensaje? El tercero, ¿verdad? Vamos al cuarto mensaje. Dios promete destruir a las naciones gentiles que han afligido a Israel durante todos los tiempos, así como establecer el reino del Mesías. Aquí Zorobabel es un tipo del Señor Jesucristo. Dios trastornará y destruirá los reinos de las naciones de este mundo y establecerá el reino milenial de Cristo. Dios trastornará y destruirá los reinos de las naciones de este mundo y establecerá el reino milenial de Cristo. De hecho, si ustedes ven en Lucas, se van a dar cuenta que en la genealogía de Jesús está Zorobabel. Él está en la genealogía de Jesús. Y aquí la Biblia siempre usa tipos imperfectos, porque el único perfecto es Dios, pero Zorobabel es un tipo de Cristo. Por eso ahí en el capítulo 2, 20 y 23 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Se fijan que es lo mismo que había dicho Dios en el versículo 6 del capítulo 2? Habla, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Y luego en el 7, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado. Y otra vez en el versículo 21 dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos. Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos se suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. No está hablando exactamente de Zorobabel, está hablando de Cristo, ¿sí? Tomando a Zorobabel como un tipo de Jesucristo, porque dice, yo te haré sello, así dice, ¿no? Anillo de sellar, anillo de sellar. Vamos a ver la conclusión. En muchas partes de este libro viene la palabra meditad. Es un llamado a meditar, es un llamado al arrepentimiento. La primera viñeta dice, a reconsiderar las prioridades, a reconsiderar las prioridades, a dejar de vivir egoístamente. Creo que esta palabra es totalmente para nosotros en nuestros días, ¿sí o no, hermanos? Es totalmente para nosotros. A dejar de vivir, hermanos, podemos conocer las prioridades de memoria. Primero Dios, después mi cónyuge si tengo cónyuge, después mis hijos si tengo hijos, ¿verdad? Después el trabajo o el ministerio. Y podemos saber mucha Biblia. El problema no es lo que sabemos, sino lo que hacemos, ¿sí? Ese es el problema que Dios tiene con nosotros. Entonces dice, a dejar de vivir egoístamente y reconocer al Dios de los ejércitos, a entregar nuestros corazones al Señor y poner manos a la obra, a dejar esa comodidad, a dejar ese cansancio, esa indiferencia, ese status quo en el que nos hemos acomodado. Si mi relación con Dios está en ruinas, toda mi vida está en sequía. Así estaban ellos. Si mi relación con Dios está mal, por eso le dice el Señor, sube a la montaña, traed madera, reedifica la casa. Está diciendo Dios, sube a tu relación conmigo, ¿sí? Busca tu relación conmigo. Entonces ya tu vida no estará en sequía. Hermanos, a veces culpamos a la iglesia.
Y no digo que aquí sea no, ya hemos hablado de este tema muchas veces, pero a veces llega gente y dice, es que no siento nada, me siento seca, pero a veces no es culpa de la congregación, hermano, es que no tienes una relación con Dios y Él es el único que puede sacar nuestras vidas de la sequía espiritual y también material. Un llamado a la santidad. ¿Cómo lo vimos? A la santidad, pues le dijo, antes de edificar piedra sobre piedra, ve cómo caminas, ve qué manos tienes. Un llamado a esforzarse. No es fácil, es que hay oposición, es que mira lo que hizo el rey Artajerjes, es que mira cómo nos sobornaron, es que mira cómo vinieron con violencia, es muy difícil. Y dice Dios, esfuérzate y sé valiente. Un llamado a ver y reconocer a Cristo. Todo se trata acerca de Él. Les está diciendo, hay algo más. Vendrá el deseado de las naciones. Vendrá el escogido en el que el Padre tiene el contentamiento. Cristo mismo es el templo, así dice en Apocalipsis. Él mismo será el templo. Él lo llena todo en todo. No veas lo físico, no veas lo material del templo, ve a Cristo, Él es el deseado. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. El Señor dice, yo estoy con vosotros. Es otra palabra de consolación. En medio de la exhortación, dice yo. ¿Y por qué les pedí que llenaran la palabra yo? Porque eso es lo más importante. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Yo estoy con vosotros. No pongas tu vista en las circunstancias, sino pon tu vista en mí. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Vamos tantito, acompáñenme a Hebreos, capítulo 12 para finalizar. Versículos del 25 al 29, Hebreos capítulo 12, 25 al 29, ¿lo tienen? Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Por qué estoy viendo este versículo con ustedes? Porque esto que está diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo, que acabamos de leer varias veces en Ageo, y haré temblar el cielo, los cielos y la tierra. Y aquí está diciendo Dios, aún una vez y conmoveré. ¿Por qué va a hacer Dios temblar? Va a conmover todo. Y nos explica por qué, hermanos. Versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden, ¿cuáles, hermanos? Las inconmovibles. Dios va a hacer temblar los cielos y la tierra. Le está diciendo Dios a su pueblo, tú te esfuerzas y tú te enfocas a lo de esta tierra, te enfocas a lo que ves, trabajas para lo que ves. Toda tu vida, tu inversión de años, de recursos, de tiempo está en lo que tú ves, está en lo natural. Pero entiende, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, voy a sacudir todo. ¿Para qué, hermanos? Para que todo lo natural sea removido. ¿Y entonces qué va a quedar? Lo inconmovible. ¿Y qué es lo único inconmovible? Lo espiritual. Lo que viene de Dios, todo lo que es obra de hombre, ¿qué le va a pasar a todo lo que el hombre ha hecho? Va a ser destruido. Aún las cosas que según hacemos en el servicio a Dios, que no nos mandó Dios, son obras de hombres. Todo eso está destinado a ser destruido. Lo único que es inconmovible es Cristo y su obra. Entonces dice Dios, ya no te enfoques en esto,
porque yo, dice el Señor, voy a sacudir todo, todo se va a acabar y tú vas a decir, mi vida, mis años de esfuerzo, mis recursos, no hay nada, porque nada de eso sirve, todo es temporal. Por eso dice el 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Era lo que les está diciendo Dios a su pueblo, sírvanme a mí, ustedes, todo es para ustedes, todo es para ustedes, todo es para lo natural, para ti, para tu familia, para tus gustos, todo es para ti, todo es en lo natural. Pero dice, si todo va a ser removido, entonces, ¿qué debe haber? Gratitud, y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y así podemos terminar este libro. Espero que haya sido de bendición para ustedes y vamos a hacer un break. Hermanos, allá, los hermanos de Monterrey, Xiomara se puso a quizás unos quequitos y hay refresco también. Espero que no se haya calentado. Sírvanse, por favor.